informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Un saludo. Bueno, vamos a ir empezando. Buenos días y bienvenidos a todos a la jornada de hoy, que vamos a tratar sobre cómo realizar o cómo hay que hacer una evaluación de riesgos. Como sabéis, esta jornada se encaja dentro del ciclo de seminarios de seguridad que hemos lanzado desde hace unos meses desde el clúster AFM de la fabricación avanzada y digital. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Ana Gorrochategui y soy la responsable del área de seguridad de maquinaria dentro del clúster AFM de la fabricación avanzada y digital. En la horita de hoy veremos cómo se hace una evaluación de riesgos y todo el proceso o todo el procedimiento que tenemos que seguir para conseguir unos resultados finales de diseño seguro e intrínsecamente seguro de nuestras máquinas, de nuestras instalaciones o de nuestras cuasi máquinas. Como decía, esta jornada se encaja dentro del área de seguridad de máquinas del clúster AFM de la fabricación avanzada y digital, y para aquellos que no estéis familiarizados con lo que es este clúster, pues aquí tenéis la figura que empleamos para representar el clúster AFM. Se trata de un clúster que recoge varios colectivos alrededor del manufacturing. Uno de los colectivos es el colectivo de AFM, históricamente el más conocido de todos, que engloba pues todas aquellas empresas que son fabricantes de máquinas, herramientas, componentes, accesorios o sus herramientas. Otro de los colectivos dentro de este clúster es el colectivo de ADIMAT, que engloba todas aquellas empresas que están alrededor de la tecnología aditiva y de la impresión 3D. Por otro lado, tenemos el colectivo de AppTec. AppTec recoge todas aquellas startups que tienen una base industrial. Aquí veis STEC, es uno de los colectivos de creación más reciente, que de alguna manera pues quiere cerrar todos los colectivos que veníamos arrastrando con todo temas de automatización, digitalización, robótica, etcétera, etcétera. Son empresas dedicadas a ellos. También tenemos el colectivo de AFMEC. AFMEC son empresas, vamos a decir, usuarias de máquinas, herramientas, ya sean dedicadas al mecanizado, al corte, a la calderería o a la deformación. Y por último tenemos el colectivo o la asociación o el clúster SQUIN, que son todas aquellas empresas que están dedicadas a la fabricación de herramientas de mano. Me he saltado el campus IMH, que al final es nuestro centro formativo, donde captamos o traemos talento para cualquiera de estos colectivos. En total, estamos hablando de que disponemos de más de 700 empresas dentro del clúster FM de la fabricación avanzada y digital alrededor del ámbito industrial. Bien, como os decía, todo esto se engloba, para la jornada de hoy se engloba dentro de nuestro área de seguridad de máquinas, donde trabajamos básicamente en 4 áreas principales. Una primera área de diagnóstico o mini auditoría, vamos a decir así. Vosotros nos llamáis, ya seáis fabricantes, ya seáis usuarios de máquina o ya tengáis alguna inquietud alrededor de la seguridad de máquina, nos llamáis y acudimos a la empresa a hacer un diagnóstico, ya sea de una máquina, ya sea de un expediente técnico, ya sea de una evaluación de riesgos, que es el tema que vamos a tratar hoy, de un manual de instrucciones o de cualquier inquietud que tengamos alrededor del área de seguridad de las máquinas. Otra de las patas potentes que tenemos dentro del área de seguridad de maquinaria es el marcado CE. Ayudamos a los fabricantes a conseguir el marcado CE, tanto en el asesoramiento de las directivas y normas que están alrededor de su máquina, de su instalación o de su cuasi máquina, como en la conformación del expediente técnico de fabricación, realizando las evaluaciones de riesgos y asesorando sobre el resto de documentos que pertenecen al expediente técnico de fabricación. Otra de las patas que tenemos es la seguridad en talleres. Una cosa es trabajar con el fabricante en la consecución de marcado CE y otra cosa es trabajar con los usuarios de máquinas en cómo de bien o mal mantienen a lo largo del tiempo las máquinas en los talleres, si están adecuadas, si no están adecuadas, si tienen trabajadores cualificados. Bueno, trabajamos un poco en mejorar la seguridad de cualquier taller que tenga maquinaria. Y por último tenemos otro servicio que es el de auditoría técnica. Nos ponemos el gorro de jueces, por así decir, o de inspector, por así decir, no estamos acreditados,
Son auditorías voluntarias, pero tenemos la capacidad de sacar incidencias o malas prácticas y proponer acciones correctoras a vuestras instalaciones o máquinas. Hacemos muchas más cosas como actividades formativas, tours de adecuación, etcétera, etcétera, pero digamos que todo lo que hacemos se engloba en estos 4 puntos que veis aquí, ¿de acuerdo? A continuación, pues podéis ver bueno, pues un histórico de empresas con las que hemos venido trabajando a lo largo del tiempo desde que yo estoy aquí en FM, que ya son 15 años. Y ya nos vamos a centrar en lo que quiero hablar hoy. Quiero hablar de algo que a veces resulta un poco fastidioso para los fabricantes, pero vamos a hablar de cómo hacer una evaluación de riesgos. Mi objetivo en el día de hoy, en el ratito que tenemos hoy, es que toméis conciencia de lo importante que es realizar una evaluación de riesgos a una máquina, instalación o cuasi máquina que yo quiera comercializar o poner en el mercado dentro de los límites europeos, porque vamos a ver siempre bajo Directiva de Maquinaria 2006/42/CE, que nos quede claro qué procedimiento tenemos que seguir y en lugar de dar una charla magistral sobre tipos de procedimientos para evaluación de riesgos, etcétera, etcétera, lo que sí me interesaría es poner más bien ejemplos y que veamos en esos ejemplos cómo sería ese procedimiento. Y por último, he reservado un ratito para recopilar una serie de dudas que nos pueden llegar al Departamento de Seguridad y trasladaroslas a vosotros de manera resuelta, porque son dudas comunes que se repiten a muchos de vosotros y yo creo que es interesante que les prestemos un minutillo o dos de atención. Entonces, sin más, me meto ya a contaros todo este procedimiento de cómo hacer una evaluación de riesgos en máquina. Como os he dicho, todo esto se engloba en la Directiva de Máquinas 2006/42/CE, que es la que establece una serie de requisitos, tanto técnicos como burocráticos, vamos a llamar, o de papeleo, para que yo pueda poner una máquina en el mercado. Bien, pues esta directiva ya en sus principios generales dice claramente que el fabricante de una máquina, cuasi máquina, instalación, lo que sea, deberá garantizar que hace una evaluación de riesgos a fin de saber qué requisitos de esta directiva tiene que aplicar en el diseño y construcción de su máquina. O lo hice más claramente todavía, la máquina deberá ser diseñada y fabricada teniendo en cuenta los resultados de una evaluación de riesgos. Es decir, yo voy a hacer un procedimiento de evaluación de riesgos y voy a obtener una serie de resultados, una serie de inputs que me van a decir cómo tengo que hacer el diseño y construcción de la máquina. Muchas veces hacemos al revés, hacemos la máquina y luego hacemos la evaluación de riesgos. ¿Y qué es lo que nos pasa? Pues que nos quedan flecos que no hemos resuelto porque no hemos empezado por el principio, por realizar la evaluación de riesgos. Y no solo esto, sino que la Directiva de Máquinas también me dice qué procedimiento o qué pasos tengo que dar para realizar esta evaluación de riesgos. Y me establece aquí 5 o 6 pasos, 5 pasos clarísimos. Me dice que tengo que determinar límites de máquina, incluyendo uso previsto y mal uso razonablemente previsible. Luego, en mi evaluación de riesgos, que generalmente lo que solemos hacer es listar una serie de peligros y listar una serie de medidas de seguridad, lo primero que tenemos que tener son los límites de máquina, el uso previsto y mal uso razonablemente previsible. Esto se trata de un capítulo de definición. Definimos cómo es nuestra máquina desde todos los posibles puntos de vista y con la definición del uso previsto y mal uso razonablemente previsible decimos para qué la queremos diseñar, para qué tipo de materiales, para qué tipo de funciones y para qué no está diseñada. Este capítulo es muy importante porque en este proceso de definición ya estamos previendo de alguna manera qué tipos de peligros vamos a tener, qué tipos de medidas de seguridad vamos a tener, qué tipo de normativa me va a hacer falta aplicar a nuestras máquinas, qué tipo de requisitos esenciales de seguridad y de salud voy a tener que tener en cuenta para el diseño de mi máquina. Siguiente paso que me dice es que tengo que identificar todos los peligros habidos y por haber con sus correspondientes situaciones peligrosas
y habla de situaciones peligrosas. No me vale decir tengo peligros mecánicos aquí, no. Peligros mecánicos, ¿por qué? Porque tengo esta situación, esta otra o esta otra. Lo vamos a ver con ejemplos, ¿eh? Tengo que estimar y valorar los riesgos. Tengo que saber si tengo un riesgo alto, un riesgo medio, un riesgo bajo, y si una vez que he puesto la medida de seguridad, ese riesgo se ha movido, es decir, lo he minimizado, lo he eliminado. ¿Qué he hecho con ese riesgo? Porque nuestro objetivo al final es que pongamos en el mercado una máquina con riesgos residuales bajos y con una eliminación potencial de peligros. Entonces, tengo que estimar, tengo que tener un paso donde yo estime qué tipo de riesgos tengo en mi máquina, donde yo pondere esos riesgos. Y por último, tengo que describir medidas de seguridad, tengo que implementar medidas de seguridad en mi máquina. ¿Para qué? Para eliminar peligros o reducir esos riesgos que he identificado en mi máquina. Y estos 5 pasos tienen que existir, tienen que quedar registrados de alguna manera en ese documento que el fabricante o que nosotros llamamos evaluación de riesgos de nuestras máquinas. Además es importante, ¿por qué? Pues no solo porque tengo que diseñar y construir mi máquina de acuerdo a los resultados de esta evaluación de riesgos, sino porque la propia directiva de máquinas me dice que es un documento que pertenece al expediente técnico de fabricación de las máquinas. Si habéis asistido a jornadas anteriores, sabéis que ya os hemos contado que el expediente técnico de fabricación de una máquina es un conjunto de documentos que el fabricante debe de guardar y donde de alguna manera recoge todo aquello que demuestra que la máquina cumple con una serie de requisitos de la legislación. Puede contar de planos, de cálculos, etcétera, etcétera, pero también de la documentación de evaluación de riesgos, donde se muestre el procedimiento seguido, este procedimiento que nos dicen aquí, y que además muestre la lista de los requisitos esenciales esenciales de salud y seguridad que aplican a la máquina, requisitos que vienen en esta propia directiva, y una descripción de las medidas que vamos a aplicar para eliminar los peligros y reducir los riesgos. Además, indicando cuáles son los riesgos residuales asociados a la máquina. Y por otro lado, nosotros lo unimos al documento de evaluación de riesgos. En el expediente técnico de fabricación de máquinas también se nos dice que digamos qué normas y qué especificaciones técnicas hemos empleado, indicando qué requisitos de la directiva de máquina hemos cubierto con dichas normas. Un poco de follón, pero ahora lo vamos a ver con ejemplos un poco más prácticos paso a paso, ¿de acuerdo? Pero de aquí viene la importancia de que es un documento donde yo puedo demostrar a las autoridades competentes que he tenido en cuenta todos los peligros y todas las medidas de seguridad que establecen las normas, y por otro lado es clave para que yo pueda diseñar y construir la máquina de forma segura y de acuerdo a lo que marca la legislación. De acuerdo a esto tenemos, como siempre os digo, la directiva de máquinas establece una serie de requisitos muy genéricos, aplicable a cualquier tipología de máquina, ¿no? En cuanto tenga un elemento móvil, tengo una máquina y ya puede ser una máquina herramienta, una impresora 3D, una excavadora o bueno, pues cualquier cosa que tenga un elemento móvil. Entonces, aquí se nos cuenta de forma bastante genérica cómo puede ser el procedimiento para realizar una evaluación de riesgos. Para ello, tanto en la identificación de peligros como en la propuesta de medidas de seguridad, nos basamos en normas armonizadas con la directiva de máquinas, las cuales nos concretizan qué peligros o qué medidas de seguridad tengo que implementar en mi propia máquina. Entonces, sí que tenemos una normativa que es la EN ISO 12100, que la tenéis aquí reflejada, que digamos que es como el manual de cómo llevar a cabo un diseño seguro de una máquina. Es el manual donde nos dicen cuáles son todos los peligros que tengo que tener en cuenta. Es un manual donde se nos dice cómo tengo que estimar estos riesgos. Y es un manual donde se nos dice qué metodología tengo que llevar a cabo para implementar medidas de seguridad. Entonces, en este manual, la norma EN ISO 12100, en uno de sus anexos, nos establece, no, en uno de sus anexos no, perdón, la norma EN ISO 12100, al principio de la norma nos establece cuál es el procedimiento un poquito más elaborado o más detallado para llevar a cabo una evaluación de riesgos. Como veis,
empieza diciendo lo mismo que la directiva. Empezamos por aquí, tenemos que determinar límites, identificar peligros, estimar y valorar riesgos, y a partir de aquí entramos en un proceso de establecer medidas de seguridad. Es todo un proceso iterativo, como vais viendo, es iterativo, 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 hasta que lleguemos a un proceso final donde hemos determinado que el riesgo es muy bajo o cero. ¿Este procedimiento cuál es? Se llama el procedimiento de los 3 pasos a la hora de establecer medidas de seguridad. El primer paso es intentar establecer una medida de seguridad reduciendo el riesgo mediante medidas de diseño inherentemente seguro. Esto es intentar eliminar el peligro. Pues si tengo una parte, las formas más fáciles, ¿no? Si tengo una esquinas, cantos agudos, aristas, pues mediante diseño intrínsecamente seguro, redondeando esas esquinas, afilando dichas aristas, elimino ese peligro de pinchazo y talladura con esas esquinas. Es el primer paso. Siguiente paso, hay veces pues que no puedo eliminar ese peligro y tengo que reducir el riesgo. Entonces, esa reducción del riesgo la voy a llevar a cabo implementando protecciones o dispositivos de seguridad. Segundo paso. Y si con el primer paso y el segundo paso no he reducido suficientemente el riesgo, tengo un tercer paso que es el de informar. Informar al usuario final mediante el manual de instrucciones o mediante marcados o señalización en máquinas sobre el riesgo residual que pueda tener en mis máquinas. Entonces, a lo que veo, primero definir, después identificar peligros y después, mediante uno de estos 3 pasos o varios de estos 3 pasos, establecer medidas de seguridad para disminuir ese riesgo. Se trata de un proceso iterativo, como veis por aquí. ¿Se puede eliminar el riesgo mediante la reducción? Sí, no. Entonces me voy al siguiente paso, me vengo aquí, siguiente paso, tal. Pero bueno, al final es dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas hasta reducir el riesgo. Entonces, empezamos por el primer capítulo, definir la máquina y definir sus límites. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener un capítulo, generalmente el fabricante esto ya lo tiene, de una manera o de otra, en el proceso de diseño de una máquina ya va a tener todo lo que decimos aquí, pero vamos a asegurarnos de que realmente lo tenemos. Tenemos que definir la máquina, cada una de sus partes y cada uno de sus periféricos. Para definir la máquina, lo ideal es dividir la máquina en partes para que no nos dejemos nada. Y por otro lado, no es solo que no nos dejemos nada, sino que nosotros vayamos tomando conciencia de qué peligros voy a tener alrededor. Por cada parte de máquina, os recomiendo que nos hagamos una serie de preguntas. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde se ubica? ¿Qué función tiene? ¿Cómo se acciona? ¿Hacia dónde se mueve? ¿Qué movimiento tiene? ¿Qué tipo de movimiento? ¿Sostiene algo? ¿Agarra algo? ¿Tiene una pieza? ¿No tiene una pieza? ¿Cómo se sostiene esa pieza? Vayamos haciéndonos esas preguntas porque eso va a ser un guión ideal para poder identificar los peligros. Además, no solo hay que definir la máquina, sus partes o periféricos mediante estas preguntas, sino que tendré que tener en cuenta qué materiales componen mi máquina. ¿Por qué? Porque generalmente siempre vamos a tener aceros, plásticos, bueno, una serie de plásticos, me refiero en el cableado eléctrico, una serie de materiales que no son peligrosos, pero tengo que tener la garantía de que no estoy empleando ningún material peligroso en la construcción de la máquina, porque si no voy a tener que tomar alguna medida correctora. Y luego también ayuda en la definición el incluir las características técnicas de mi máquina. Partes típicas dentro de nuestro sector, dentro del sector de la máquina herramienta, dentro del sector de la fabricación avanzada. Bancada es una parte de máquina, mesas, columnas, carneros, barrones, cabezales, herramientas, almacenes de herramientas. Bueno, aquí tenéis extractores de virutas, trituradores, plato, contrapunto, carros portaherramientas, plataformas o cabinas de operario, pues muelas, elementos de medición, cuchillas, troqueles, el puesto de mando siempre, equipo eléctrico, equipo neumático, equipo hidráulico. Entonces, por cada uno de estos que yo tenga en la máquina, tendré que identificar qué partes tengo en mi máquina, me iré haciendo estas preguntas que os digo ahí. ¿Qué es una mesa? ¿Dónde está la mesa? ¿Para qué sirve la mesa? Pues la mesa sirve para agarrar la pieza, por ejemplo. La mesa tiene un movimiento transversal, horizontal, se acciona mediante usillo accionado por motor, que no sé qué. Todo eso lo tenemos que ir definiendo. Aquí tenéis, pues, por ejemplo, una máquina que analizamos en su momento, es una máquina de medición,
Bueno, pues estas eran las partes que teníamos identificadas: los cabezales de medición, los elementos de medición, las mesas de medición y la base o estructura de la máquina. Bueno, pues ya tenemos 4 partes diferenciadas de máquina y ahora me tendría que ir haciendo todas estas preguntas para... Uy, ¿a dónde me he ido? Todas estas preguntas para ir definiendo la máquina. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo de cómo hemos definido un puesto de mando. Pues puede ser que mi máquina o mi familia de máquinas tenga el puesto de mando frontal o tenga un pupitre colgante, etcétera, etcétera. Además tiene una botonera portátil. ¿Y qué hago desde mi pupitre de mando? Pues seleccionar un programa de funcionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es un capítulo que tengo que tener en mi evaluación de riesgos. Sirve, una vez más digo, para que tengamos o empezamos a prever qué tipo de peligros tengo y qué tipo de medidas de seguridad voy a tener que ir implementando. El capítulo de definición nos decía que también tenemos que definir cuáles son los límites de la máquina. Adelantaros que hay 3 tipos de límites que tenemos que definir: los límites de utilización de la máquina, los límites espaciales de la máquina y los límites temporales de la máquina. Y tiene que ser un capítulo que exista y que tenga redactado. Dentro de los límites de utilizaciones, ¿en qué condiciones voy a utilizar mi máquina? ¿En qué condiciones voy a utilizar esta máquina? O voy a diseñar esta máquina, tengo previsto que va a funcionar esta máquina. Luego tendré que hablar del uso previsto que le voy a dar a esta máquina y del mal uso razonablemente previsible que le voy a dar a esta máquina. Este capítulo es muy importante. Tendré que tener o tendré que saber el detalle de qué tipo de operaciones va a realizar el trabajador. Y con trabajador me estoy refiriendo, una cosa que vamos a ver ahora es que la evaluación de riesgos no se hace solo para la máquina en funcionamiento o el mantenimiento, se hace para todo el ciclo de vida de la máquina. Desde que la transporto y la llevo a su sitio hasta el día que la voy a chatarrar o la voy a, iba a decir desahuciar, la voy a quitar de servicio y la voy a desmontar y la voy a achatarrar, ¿de acuerdo? Entonces, operaciones que realizan todos los trabajadores que pueden estar alrededor de la máquina. El que la monta, la desmonta, la chatarra, la mantiene y funciona con ella, el trabajador del día a día. El nivel esperado de formación de todos los trabajadores que puedan estar alrededor de la máquina. Todo esto lo tengo que definir, no en un manual de instrucciones, que igual también, en mi evaluación de riesgos. En mi evaluación de riesgos. Luego el manual de instrucciones también lo podrá decir, pero en mi evaluación de riesgos tiene que existir. Toda máquina tiene diferentes modos de funcionamiento, con diferentes niveles de seguridad. Está claro que el trabajador va a tener que interactuar con elementos móviles de la máquina, por ajustes, porque tiene que cargar una pieza y tiene que tomar luego con herramienta el sistema de tiros, lo que sea, pero va a tener que interactuar con elementos móviles. Algo que lo tenemos que hacer de una manera segura. Luego tendremos que implementar diferentes modos de funcionamiento con diferentes niveles de seguridad. Tendremos que definir de alguna manera qué tipos de modos de seguridad, de funcionamiento, perdón, va a tener mi máquina. Tendré que definir también los sistemas de mando. La electricidad, la electrónica, ¿sobre qué actúa? La hidráulica, ¿sobre qué? La neumática, ¿sobre qué? ¿Por qué? Porque hay peligros asociados a estas tecnologías, a la electricidad, a la neumática y a la hidráulica, y normativa que me dice cómo tengo que atacar de alguna manera de forma segura a estas tecnologías. Entonces tendré que saber de alguna manera y definir el sistema de mando de la máquina. Con uso previsto y mal uso razonablemente previsible dentro de nuestro sector, ¿qué es importante? Decir para qué está diseñada la máquina o para qué voy a diseñar mi máquina. Para mecanizar, para hacer operaciones de corte, para hacer operaciones de deformación, para troquelar, para elevar y transportar cargas, en el caso, por ejemplo, de una grúa o de una carretilla, para hacer mediciones. Tengo que decir para qué es la máquina. Además, tengo que acotar para qué tipo de piezas. Porque luego resulta que nos intentan cargar piezas más grandes en la máquina. Si yo ya he acotado, ya he dicho en el uso previsto, para qué tipo de piezas es mi máquina, ya he cerrado el uso previsto de esta máquina, y luego el usuario mete en piezas más grandes, pues bueno, yo ya he dicho que eso no es para piezas grandes, ¿no? Por así decir. ¿Qué tipo de materiales? Aceros o materiales que son explosivos. Todo esto lo tengo que prever aquí. Yo aquí os estoy dando unas guías de lo que puede ser
el uso previsto, y el mal uso razonablemente previsible. También es interesante que sepamos el número de trabajadores que van a operar la máquina. No es lo mismo que esté un trabajador operando mi máquina que estén varios trabajadores operando la máquina. No es lo mismo que sea un trabajador el que esté expuesto al riesgo que sean varios trabajadores los que están expuestos al riesgo. Entonces, es interesante determinar el número de trabajadores que van a operar mi máquina. Y aquí, llamamiento especial también, vamos a decir, a operaciones de mantenimiento. Generalmente hay veces que la máquina se opera por un único trabajador, pero llegan las operaciones de mantenimiento y no hacen falta 2 trabajadores. Bueno, pues tendré que hacer esa instrucción de mantenimiento o diseñar la máquina y pensar en las instrucciones de mantenimiento teniendo en cuenta que son 2 trabajadores o 3 trabajadores los que van a realizar esa operación y tendré que tomar medidas para 3 trabajadores, no para un trabajador. Otra recomendación que os hacemos dentro de la definición del uso previsto, indicar que el automático, aunque sea una obviedad, el modo de funcionamiento automático no está previsto que haya personas en los interiores de máquinas o instalación. Es una obviedad, pero vamos a decirlo, es importante decirlo. Vamos a decir también a qué entorno va dirigida la máquina. No es lo mismo que vaya a un entorno industrial donde los trabajadores, digamos, son personas cualificadas, que a un entorno formativo donde se está formando personas, que a un entorno de I+D donde quizá haya una serie de parámetros, bueno, pues que vayan a investigar en la máquina y que tengamos que ver cómo atacamos la seguridad de otra manera diferente. Entonces, importante definir el entorno al que va dirigida la máquina. Y además, si tenemos detectados malos usos razonablemente previsibles, bueno, vamos a intentar solucionarlos o decirlos. Típicos ejemplos de malos usos razonablemente previsibles. Bueno, pues desde personas que se montan en cintas transportadoras para entrar a un hueco, hasta, por ejemplo, aquí hay un dibujo, ¿no? Elevar la carga de forma oblicua en un puente grúa, que se me monten personas, mira, pues lo que acabo de decir en cintas transportadoras, en una carretilla que se me monte una persona encima de la carga, que en un torno haga el lijado a mano, de manera manual. Bueno, ya sabéis, hay un montón de malos usos razonablemente previsibles. Y de hecho tenemos fabricantes, bueno, pues que ponían, ¿no? La sierra es para cortar perfiles, no es para cortar huesos de carne. No, este tipo de cosas. Bueno, pues hay que definirlo dentro de la evaluación de riesgos. Como os decía, las operaciones que realiza el trabajador durante todas las fases de vida de la máquina. Pues le da tensión, no le da tensión, carga pieza, carga herramienta, pone el modo de funcionamiento automático, luego tiene que limpiar la mesa, todas las virutas y no sé qué, con una escoba. Luego vamos a hacer ese listado de operaciones porque eso nos va a ayudar a identificar situaciones peligrosas y peligros. Vamos a definir qué modos de funcionamiento. Yo así ya de avanzadilla os digo, automático siempre, modo de funcionamiento automático siempre, que es el modo de producción, el modo para el que yo he concebido la máquina, el modo para el que va a trabajar la máquina de manera automática. Voy a tener un modo de funcionamiento siempre, reglaje, que es un modo de funcionamiento en que voy a tener puertas abiertas o sistemas de seguridad, digamos, en ese momento no operativos. ¿Para qué? Para que el trabajador interactúe con los elementos móviles de la máquina y haga todos los ajustes necesarios para el subsiguiente proceso de mecanizado o de producción automática. ¿De acuerdo? Y luego algunas máquinas tienen ese modo de funcionamiento, bueno, hay más modos de funcionamiento, ese modo de funcionamiento manual, sobre todo pues centros de mecanizado, fresadoras, en el que se permiten hacer mini operaciones, vamos a decir así, de mecanizado con sistemas de seguridad reforzada. Bueno, pues si nos hace falta definiremos este modo de funcionamiento. Otras máquinas pueden tener un modo de funcionamiento de mantenimiento, que está destinado para realizar operaciones de mantenimiento. Generalmente, dentro de nuestro sector, casi todas nuestras máquinas e instalaciones atienden a normativa tipo C, es decir, normativa específica que establece cuáles son los peligros y las medidas de seguridad que tienen nuestras máquinas. Norma de tornos, norma de rectificado, de fresado, de prensas, de cizallas. Estas ya nos van a decir el tipo de modos de funcionamiento que puede tener para nosotros una máquina. ¿De acuerdo? Y del sistema operando ya hemos hablado. Aquí ejemplos, unos ejemplos que hemos sacado de una máquina X, nos da igual cuál sea. Pues hablamos en este caso de los modos de funcionamiento.
Entonces, aquí tenemos una máquina que va a tener el modo de funcionamiento automático, el reglaje y el manual. Y vamos a ir definiendo lo que se va a hacer por cada uno de estos modos de funcionamiento. Decimos cómo seleccionamos estos modos y decimos qué es lo que sucede en cada uno de estos modos de funcionamiento. ¿De acuerdo? Eso lo tengo que poner en mi evaluación de riesgos. O, por ejemplo, el uso previsto y el mal uso razonablemente previsible, diseñada para mecanizado de materiales férricos y no férricos como aluminio y bronce. No está diseñada para mecanizado de materiales que puedan dar explosión, que puedan dar lugar a explosión, como por ejemplo un magnesio o un grafito o lo que fuese. Número previsto de trabajadores, 1. No hay previsto o no se prevé que haya personas en el interior de la máquina. Además, ¿qué implica? Piezas de acero con este peso y estas dimensiones máximas. Y aquí vamos a ir poniendo todo lo que os decíamos antes referente al uso previsto y el mal uso razonablemente previsible. Otro ejemplo, el de la formación, que venimos aquí. Generalmente, en muchos de vosotros ponéis las capacidades formativas que tienen que tener los trabajadores únicamente del que maneja la máquina y del que mantiene la máquina. Que no está mal, pero es que hay que tener en cuenta todo el ciclo de fase de vida de la máquina y hablar de quién transporta, de quién instala, de quién pone a punto, de quién utiliza, de quién mantiene, de quién desmonta, de quién achatarra. Entonces, vamos a ir definiendo el tipo de formación que va a tener que tener cada uno de los posibles usuarios que empleen la máquina o que vayan a emplear esa máquina. Ya veis aquí de quién mantiene o repara. Pues lógicamente, personal cualificado con conocimientos de mecánica, neumática, hidráulica, electricidad, etcétera, 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 etcétera. Además, pues bueno, todas las tecnologías que estén alrededor de la máquina. Además, bueno, pues tendrá que conocer el funcionamiento de la máquina, puesto que va a ser alguien que se va a dedicar al mantenimiento de la misma y de cuáles son las averías más comunes, deberá conocer bien los planos, esquemas, etcétera, etcétera. No es que tengamos que poner un programa de formación, vamos a decir qué tipo de capacidades tiene que tener una persona de mantenimiento, una persona que transporta la máquina. La persona que transporta la máquina, lógicamente, para máquinas grandes sobre todo, deberá estar cualificado y acreditado en el manejo de sistemas de elevación y manipulación de cargas. ¿Por qué? Porque va a mover bultos de un lado para otro. Entonces, lo tenemos que decir de alguna manera por así. Esto luego también se dice en el manual de instrucciones, pero en la evaluación de riesgos, pues bien. Límites en el espacio. Te debe indicar lo que va a ocupar la máquina, incluyendo amplitud, o sea, incluyendo protecciones, amplitud de movimientos, etcétera, etcétera. ¿Esto por qué? Porque luego, junto con el usuario, deberán de reservar un espacio y deberán de darse cuenta de que el trabajador necesita moverse alrededor de ese espacio. Muchas veces ponemos las máquinas de manera que luego, igual el funcionamiento no, pero el pobre hombre de mantenimiento tiene que tomar unas posturas que como para llevar a cabo sus tareas. Entonces hay que definir de alguna manera lo que ocupa la máquina con amplitud de movimientos para que no haya ni partes móviles que invadan zonas destinadas igual al paso de personas o para facilitar la vida del hombre de mantenimiento o lo que fuese. Todo esto está destinado a ver cómo instalamos la máquina y a ver cómo funcionan las personas alrededor de la misma. Y por último, los límites en el tiempo. Tengo que coger en este proceso de definición de mi máquina. Lo he puesto así, al final es ver qué partes de máquina tengo sometidas a desgastes, qué partes de máquina pueden necesitar una serie de sustituciones para que automáticamente yo le pueda poner asociada a una tarea de mantenimiento preventivo. Por ejemplo, las correas, ya sabemos que están sometidas a desgastes, entonces las correas tienen un límite temporal, tienen como una fecha de caducidad. O los filtros, pues también sabemos que hay que cambiar de cuando en cuando, tienen un límite de caducidad. Entonces, si en este proceso de definición yo ya tengo previstas una serie de partes de máquina que tienen, digamos, esa fecha de caducidad o están sometidas a desgastes, a corrosiones, etcétera, etcétera, ya voy a tener hecho gran parte de mis tareas de mantenimiento. En breve daremos un webinar sobre operaciones de mantenimiento y cómo hay que diseñar la máquina y tener en cuenta en las instrucciones las operaciones de mantenimiento, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo esto que hemos estado hablando hasta ahora para definir la máquina y sus límites. Y con toda esta información que yo tengo aquí, ya estoy en disposición de identificar peligros. Mi misma norma 15100, la misma norma que estábamos viendo, en su anexo B ya establece un listado de peligros que tengo que tener en cuenta.
mecánicos, eléctricos, térmicos, ruido, vibraciones, radiaciones, materiales y sustancias, principios ergonómicos y medio ambiente en el que se emplea la máquina. Y como os decía, se debe de realizar la evaluación de riesgos. Tengo que ir identificando en mi máquina todos estos peligros asociándolo a situaciones peligrosas durante todas las fases de vida de la máquina. Entonces, tengo que coger la anexo B de esta norma e ir viendo dónde tengo peligros mecánicos. Pues, peligro de enganche con tal elemento móvil, peligro de cortes con tal herramienta, peligro de no sé qué con tal lo que fuese. Tengo que ir identificando todos esos peligros. Y en este orden que nos viene aquí y que nos establece la norma 12.100, no 1.200 como estoy viendo, es 12.100. En la versión que os pase posteriormente, que os pasaré las presentaciones, lo pasaré corregido, ¿de acuerdo? Y durante todas las fases de ciclo de vida de la máquina, que las tenemos definidas como transporte, instalación y montaje, puesta en servicio, funcionamiento, mantenimiento y desmontaje. De transporte entendemos pues, desde el momento en el que la máquina llega a la puerta del taller y la llevamos hasta su ubicación final. Instalación y montaje ya entendemos todos lo que es montar e instalar la máquina, ponerla en servicio, hacer pruebas en vacío, etcétera, etcétera. Su funcionamiento de acuerdo a su uso previsto, su mantenimiento de acuerdo a lo que diga el fabricante y el desmontaje de la misma. Los peligros hay que asignarlos a todas estas fases de vida de la máquina. Entonces, ya veis aquí un ejemplo de identificación de peligros por fase de vida. Peligros mecánicos, por ejemplo, los debidos a operaciones de manipulación, cuando estoy realizando el transporte de las diferentes partes de la máquina. ¿Para qué? Para montarla. Cuando estoy haciendo manipulación con las diferentes partes de la máquina, cuando estoy haciendo instalación y montaje. Caídas, desplomes, etcétera, etcétera, cuando estoy haciendo el desmontaje de la máquina. Caídas de partes de máquina, etcétera, etcétera, cuando estoy haciendo el mantenimiento. Pinchazos y tallamientos, por ejemplo, cuando hago una carga de herramientas en un almacén o en un cabezal. ¿En cuándo? Pues cuando estoy haciendo la puesta a punto o cuando estoy en un modo de funcionamiento reglaje. Pinchazos y tallamientos cuando cargo la herramienta en el almacén. ¿No? Pues todo esto es lo que tenemos que ir haciendo como parte de identificación de peligros con su correspondiente fase de vida. Aquí un pequeño resumen de identificación de peligros en nuestro sector. Debidos a operaciones, primero, peligros mecánicos. Debido a operaciones de manipulación. Siempre vamos a tener desplomes, caídas, etcétera, 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 con las diferentes partes de máquina cuando instalamos, montamos o desmontamos la máquina. Siempre vamos a tener también durante mantenimientos, lo acabamos de ver, siempre vamos a tener peligros de desplomes, caídas, etcétera, etcétera, mientras que cargamos o descargamos pieza en máquina, mientras que cargamos o descargamos herramienta en máquinas, en almacenes, etcétera, etcétera. Otro de los peligros, dentro de los peligros mecánicos que tenemos identificados, es el debido a pinchazos, cizalladuras por aristas o ángulos agudos. Por ejemplo, yo puedo tener pinchazos y cizalladuras cuando hago una carga o descarga manual de una herramienta que tiene todo aristas afiladas. Ahí tengo un peligro. Otro peligro, pues puede ser que me pinche o me cizalle cuando avanza la banda de una bobina metálica. Tengo que identificar estos peligros también. ¿Cuándo? Pues durante el funcionamiento de reglaje, bueno, cuando suceda. Debidos a los elementos móviles de transmisión, peligros mecánicos de atrapamientos, enganches, aplastamientos, etcétera, etcétera, debido a elementos móviles de transmisión. Un elemento móvil de transmisión ya sabéis que es aquel que transmite movimiento a los de trabajo. Correas, poleas, husillos, enganches, estos me pueden hacer daño, entonces tendré que poner, yo tengo aquí un peligro de atrapamiento por correas o por el giro de la correa o por el giro del husillo que me mueve no sé qué. Luego, los debidos a los elementos móviles de trabajo, giro de herramienta, aplastamientos, atrapamientos, cortes, cizalladuras por un giro de herramienta, un giro de muela, un giro de pieza, porque avanzan ejes, o movimiento de una mesa, movimiento de una columna, de un carnero, por el ascenso o descenso de las cabinas de trabajador, o por el movimiento horizontal de las plataformas de trabajador de un torno, por la apertura-cierre de un tropel, por el movimiento de un brazo robot o de una garra de un brazo robot. Todo eso son peligros a identificar. También tengo peligros por energías acumuladas dentro del sector. Las inercias, por ejemplo, que puede tener la pieza de un torno, o el movimiento de un robot, o el giro de una muela, o las caídas o desplomes por ejes verticales. Por ejemplo,
una cabina de estas cabinas de trabajador que se desplazan verticalmente, o un carnero, sin ir más lejos, que está a altura. Ahí tengo una serie de energías acumuladas que me pueden generar peligros, pues eso, de desplome o de enganches en las inercias, o lo que fuese. O muchas veces energías acumuladas en elementos eléctricos, baterías, condensadores que pueden tener energías eléctricas acumuladas. O sea, tengo que identificar. Caídas de elementos, pues otro peligro mecánico. Por ejemplo, yo puedo sufrir daños porque caiga la pieza de una garra de un robot o de una garra bueno, pues de cualquier elemento de manipulación que yo tenga por ahí. O me puede caer la pieza del plato de un torno si es que no le he dado la fuerza suficiente. O me puede caer una herramienta de un cabezal o de un alojamiento de un almacén de herramientas. O se puede caer una pieza de una cinta transportadora. Otro peligro típico, el de proyecciones. Yo puedo sufrir proyecciones de virutas, líquidos de corte, chispas, trocitos de herramienta, porque estalla una muela y vienen fragmentos. Tengo que identificar toda esta serie de peligros. Más peligros dentro de los peligros mecánicos, las caídas al mismo o a diferente nivel. Hay algunas que son evidentes. Si tengo operaciones que están en altura, escaleras por las que tengo que subir, ya tengo ese peligro de caída. Pero, por ejemplo, muchas veces tengo que entrar igual a una máquina dentro de una mesa a hacer una operación de limpieza. Tengo diferentes niveles ahí. Me puedo meter una castaña porque eso está completamente resbaladizo y tengo que identificar ese peligro. Ya veré luego cómo lo arreglo, con el método de los 3 pasos que os decía. Tengo que tener en cuenta el fallo en la alimentación de la energía. Tengo que tener en cuenta el fallo en el sistema de mando. Que no me falle la energía eléctrica, ni la hidráulica, ni la neumática, que me pueda dar lugar a un peligro. Si yo tengo un amarre de pieza, por ejemplo, hecho con una garra hidráulica y tengo un fallo en la alimentación de la energía hidráulica, tendré que tener en cuenta que no se me abra esa garra de repente porque ha fallado la energía hidráulica y me vaya a caer esa pieza. Y también voy a tener que tener en cuenta los errores de montaje, ¿no? Y para esto, pues que un error de montaje en máquina no me conlleve un peligro. O sea, esto generalmente lo solucionamos con manuales de instrucciones o con instrucciones de montaje. Más peligros los técnicos, típicos, o sea, los técnicos, perdón, eléctricos. Contacto directo con la tensión, contacto indirecto con la tensión. Siempre asociado a donde vaya a tener electricidad, lógicamente. O que algo arda, pues porque ha habido un corto o lo que fuese, que ha generado una chispa y pues porque en el entorno en el que esté ese equipo eléctrico ha generado un incendio. Peligros térmicos típicos del sector. Pues, o contacto o proyecciones con partes que están a elevada temperatura. Por ejemplo, herramientas, piezas, virutas durante o tras terminal mecanizado. Ahí me puedo quemar. O con ciertos componentes del armario eléctrico. O incluso puedo tener incendio o explosión por elevadas temperaturas. Otro de los peligros típicos, el ruido. Pues las máquinas, y más en este sector, son ruidosas. Entonces tendré que localizar cuáles son mis fuentes de ruido, que generalmente están de la mano de la operación de mecanizado o de prensado, de escapes de neumáticos, de grupos hidráulicos, e identificar el peligro de ruido en la fuente. Y además tendré que identificar esa transmisión del ruido. ¿Qué más? El de vibraciones. Dentro de nuestro sector, vibraciones no hay tantas. Generalmente vienen asociados a que yo tenga asientos en algún elemento móvil y se me generen vibraciones, o a cabinas de operario. Si hay cabinas de operario que tienen un desplazamiento, plataformas, me da lo mismo, ya sea horizontal o vertical, muchas veces tenemos asociado que ese movimiento transmita vibraciones al trabajador. Tendremos que identificar este peligro. Radiaciones, la más común dentro de nuestro sector es la radiación láser. Entonces tendremos que identificar el peligro de radiación láser. Si yo he puesto un láser de cortar, un láser de medir, un láser de lo que sea, tendré que identificar el peligro de radiación láser. Sustancias peligrosas, importante no inhalarlas o no tener contacto con ellas. En nuestro sector, caladrinas, grasas y aceites. También las sustancias peligrosas le pueden dar lugar a un incendio o a una explosión. Y por último, nos ponemos aquí con los peligros derivados de la ergonomía, que estos suelen ser un poco más pesados de digerir, ¿no? Pues posturas incómodas, esfuerzos excesivos, los derivados por no tener una suficiente iluminación, el cómo hago el diseño del puesto de mando, cómo coloco los órganos de accionamiento, cómo coloco la señalización. Bueno, pues tengo que ir identificando todos estos peligros, ¿de acuerdo? Un ejemplo del típico de elementos móviles de trabajo con su fase de vida.
Me puedo aplastar, cortar, enganchar, golpear, todo lo que sea debido a los elementos muebles de trabajo, como puede ser un caso de carga automática de pieza con un pórtico exterior, como puede ser el avance del carro que soporta un cabezal muela en una rectificadora, como puede ser aplatamientos con el giro del cabezal muela o con el giro de una muela, e iré diciendo en qué fase de vida. Y así, siguiendo todo este listadito que os he ido enseñando. Tengo que coger mi máquina e ir asignando peligros por fase de vida. Siguiente punto o parte que tenemos aquí. Hay que estimar y valorar los riesgos. Y aquí hay muchísimas metodologías para cuantificar el riesgo, desde muy genéricas a muy detallistas. En el informe técnico normativo, bueno, normativo no es normativo, no es norma, pero es un informe técnico que parte de norma, vamos a decir así. 14.121-2 se establecen diferentes metodologías, pero es que por ahí en otras técnicas de prevención hay un montón de metodologías para realizar la estimación o la cuantificación del riesgo. Nosotros empleamos una que viene aquí en la 14.121-2, que se llama gráfico de riesgos, pero podéis coger aquella con la que os sintáis más cómodos. Deciros que por cada peligro que hemos identificado ahora mismo, hacemos nosotros una doble iteración del riesgo, aunque internamente realmente se hacen muchas más. Hacemos una primera antes de proponer cuáles son las medidas de seguridad y una segunda tras proponer las medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque así sabemos la efectividad de nuestras medidas de seguridad. En la metodología del gráfico de riesgos, la cuantificación de riesgos siempre viene determinado por la severidad del daño, si tengo una lesión leve o tengo una lesión grave, por la frecuencia y la duración de la exposición al peligro. No es lo mismo estar continuamente expuesto al peligro, porque sucede durante toda un ciclo mecanizado, por ejemplo, que algo que sucede en una operación puntual de mantenimiento. Entonces voy a tener una frecuencia alta, o sea, baja o alta, en función de la frecuencia o duración de la exposición al peligro. Luego, otra de las cosas que me va a decir o ayudar a cuantificar el riesgo es la probabilidad de que suceda ese peligro o de que se dé ese riesgo. Esto es súper subjetivo, podemos estar horas y horas hablando sobre si algo es alto, medio o bajo, pero bueno, tenemos que tener por algún lado un patrón o una guía para poder ponderar estos riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, bajo, medio o alto, la probabilidad la vamos a saber en función de nuestra propia experiencia con esas máquinas, de los históricos que tengamos, de un montón de información que tenemos alrededor de la máquina. Y luego la posibilidad de evitar el daño. Si se me genera ese peligro, ¿es imposible evitar el daño o es posible? Entonces, con estos numeritos que tenemos aquí, entramos al gráfico de riesgos y ponderamos. Pues la gravedad es leve, la frecuencia es alta, F2, o por aquí, gravedad es alta. Yo qué sé, pues tengo un daño irreversible, puede ser que sufra una cizalladura de dedos, gravedad alta. Además, se me da durante una operación de mecanizado que es de frecuencia y duración alta, voy por aquí. La probabilidad de que suceda el accidente, vaya, es bastante alta, voy por aquí. La posibilidad de evitar el peligro es prácticamente imposible, voy por aquí, me da un 5, que tengo un riesgo alto. Entonces, tengo que ir así con cada uno de los peligros que yo he identificado. Aquí lo veis. ¿Veis? Todos los peligros que decíamos antes de operaciones de transporte, de desplomes por operaciones de transporte, instalación y montaje, desmontaje, cizalladuras, etcétera, etcétera. Pues aquí tengo el riesgo inicial con la gravedad, la frecuencia, la probabilidad y la posibilidad de evitar el peligro y voy ponderando el riesgo. Y luego aquí digo cuál va a ser la medida de seguridad que voy a implementar para minimizar este riesgo o para eliminarlo. Y una vez que he colocado la medida de seguridad, hago otra ponderación del riesgo. Y entonces digo, ahora este riesgo está mejor protegido. He podido bajar, yo qué sé, o la frecuencia, o la probabilidad, o la posibilidad de evitar el peligro, o incluso el daño. Luego ya me puedo quedar tranquila. Y aquí pongo las observaciones y, si los hay, los riesgos residuales que me puedan quedar. La descripción de las medidas de seguridad no es tan fácil como pone aquí. Aquí veis unos numeritos, es decir, dentro de esto yo tengo unas fichas donde detallo las medidas de seguridad de acuerdo a lo que os contaba antes. Pero quiero que veáis esta doble estimación del riesgo.
Identificación del peligro, peligro mecánico debido a operaciones de manipulación, identificación de la situación peligrosa por fase de vida, ponderación del riesgo antes de proponer la medida de seguridad, ponderación del riesgo tras proponer la medida de seguridad. A veces en mi medida de seguridad interviene el sistema de mando, como puede ser una parada de emergencia, un micro, un lo que fuese. Pues en esta situación de ponderar las medidas de seguridad es donde voy a ponderar también ese famoso nivel de prestaciones que damos a nuestras funciones de seguridad. Lo incluyo dentro de mi evaluación del riesgo. El nivel de prestaciones PL no tiene nada que ver con cómo pondero yo un riesgo inicial. Y sí que podría tener que ver con cómo pondero un riesgo final, pero tiene una metodología completamente diferente que establece la normativa en ISO 12100, o sea, perdón, 13849-1, donde nos guiaremos del daño, de la frecuencia y de la posibilidad de evitar el peligro, y me va a determinar qué nivel de prestaciones necesita mi sistema de mando. Pero esto es un tema bastante engorroso en el que entraremos más adelante, no ahora mismo. Y por último tengo que describir mis medidas de seguridad. Y si os acordáis, decíamos que tengo que tener el detalle de las medidas de seguridad, indicando qué requisitos de seguridad y de salud cumplo de la directiva de máquinas. Pues aquí yo voy poniendo todas mis medidas de seguridad y voy diciendo qué peligros, qué requisitos de la directiva de máquinas estoy cumpliendo. Y os decía también que nosotros solemos unir las normas armonizadas que hemos empleado, indicando qué requisitos de seguridad y de salud estamos cubriendo. Pues aquí tengo la medida de seguridad, el requisito de la directiva de máquinas que estoy aplicando y las normas armonizadas con la directiva de máquinas que estoy aplicando. Y además, si os fijáis, va trazado. Aquí tengo el numerito T11 y aquí tengo el 11T1. Son exactamente el T11, me está cubriendo el peligro T11, y aquí estoy diciendo que me tengo que ir a esa medida de seguridad 11T1. ¿Qué os quiero decir con tanto código? Que al final de una evaluación de riesgos todo es tratable. Tengo que ser capaz de llegar desde el peligro a la evaluación del riesgo y a las medidas de seguridad que le aplican, o a la contra, ver las medidas de seguridad y ver hasta dónde me llega o hasta qué peligro me llega. Y como veis, a la hora de decir las medidas de seguridad, detallo completamente cómo voy a hacer la medida de seguridad y diré, pues a la máquina le he puesto cáncamos, agujeros para cáncamos para poder transportarla de manera segura. O en el manual de instrucciones voy a indicar toda esta información. Por ejemplo, más cosas que tenemos, eso es lo que os decía, el código del peligro y el código de la medida de seguridad. La máquina se ha protegido mediante un carenado concreto. Además dispongo de varios accesos al interior. Estos son descripciones de medidas de seguridad. Tengo dos puertas para la zona de trabajo. Tengo dos paneles o resguardos fijos para acceso a mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por cada uno de estos peligros que hemos detectado antes, voy a tener que ir determinando medidas de seguridad. Y las medidas de seguridad además me las van a dar las normas tipo B o mis normas tipo C, las normas armonizadas. Entonces, y ya voy a ir terminando, por lo general, medidas de seguridad que yo tenga que poner dentro de mi sector, debidos a operaciones de manipulación, siempre van a ir de la mano del manual de instrucciones. Tendré que indicar cómo realizar el correcto montaje. O sea, mi medida de seguridad, ¿cuál va a ser? Con el manual de instrucciones tengo que indicar cómo hago un montaje correcto de la máquina. O en el manual de instrucciones voy a decir cómo hago una carga o descarga adecuada de la máquina para que el trabajador sepa realizarlo de manera segura. Ante pinchazos y talladuras, etcétera, etcétera, pues o bien retirar o bien lo más normal en carga descargas de herramienta. En el manual diré que se ponga guantes para hacer estas operaciones y así evitar que sufra esa cizalladura. Respecto a los elementos móviles de transmisión o de trabajo, aquí viene todo un conglomerado de proteger mediante resguardos fijos, resguardos móviles con micros, barreras inmateriales, etcétera, etcétera. Viene todo un criterio de selección de medidas de seguridad que nos dan las normas. Y tendré que poner en mi manual, en mi evaluación de riesgo, pues el giro de la pieza está protegido mediante el carenado de la máquina que tiene un micro con este nivel de prestaciones y que me va a permitir hacer esto. O la muela tiene un resguardo
completamente que lo cubre por todos sus lados, etcétera, etcétera. Tendré que ir dando solución a ese tipo de cosas. Generalmente me lo va a dar mi norma tipo C. En cuanto a las energías acumuladas, bueno, pues tendré que ver lo que me dice mi norma tipo C en inercias de piezas de torno. Pues igual no abro la puerta hasta que la pieza esté parada o hasta que la velocidad sea lo suficientemente lenta que no me resulte peligrosa. Pero es una medida de seguridad que tendré que describir. Lo mismo para las caídas, proyecciones, todo lo que veis aquí. En cuanto a peligros eléctricos, pues la 60204 es la que me va a decir, la norma 60204 es la que me va a decir cómo hacer un diseño adecuado de mis equipos eléctricos para evitar estos peligros. Y tendré que describir qué medidas he tomado de acuerdo a la 60204. En cuanto a contacto y proyecciones que están a elevada temperatura, pues generalmente eso lo solucionamos o bien intentando no llegar a esa parte de temperatura, pero como muchas veces, o con refrigeraciones, etcétera, etcétera, o con información para el manual de instrucciones. Los peligros debidos al ruido, medición del ruido, y informar en el manual de instrucciones el nivel de ruido, el nivel de presión acústica de mi máquina. En cuanto a vibraciones, pues hay que tomar también una serie de medidas. Bueno, pues ya ves, medidas para todo los peligros que tengamos identificados. Entonces, ¿cuáles son los resultados de mi evaluación de riesgos? Y esto lo he contado muy rapidito, pero bueno, lo que yo quiero que tengáis claros es que una buena evaluación de riesgos me da inputs para el diseño y construcción de mi máquina. Me va a decir si tengo que diseñar o rediseñar ciertas partes de mi máquina. Igual me he dado cuenta que algo que tengo puesto a altura lo puedo bajar al nivel del suelo, de forma que ya elimino ese peligro de estar en altura. O igual me he dado cuenta que tengo algo realizado con una tecnología hidráulica, pero tengo que cambiar de tecnología para evitar, lo que sé, ruidos o un fallo de la alimentación de la energía. Igual me ayuda a rediseñar, pero también me va a ayudar a seleccionar qué protecciones voy a poner, qué resguardos o qué dispositivos de seguridad. Además, asociándolo a qué distancia, a qué altura, a qué dimensiones, cómo van a ser esas aberturas de paso, por ejemplo, qué espesor van a tener mis resguardos. Todo eso me lo va a decir una evaluación de riesgos. ¿Qué funciones de seguridad va a tener mi máquina? Con funciones de seguridad estamos definiendo qué inputs, qué lógica y qué salida, qué tipo de dispositivos vamos a tener que emplear y qué tipo de contactores, electroválvulas, etcétera, etcétera, vamos a tener que implementar en la máquina. Y además vamos a ver qué información incluir en el manual de instrucciones, aparte de lo que ya me digan las normas. Hay información que se deduce de la evaluación de riesgos. Y además me voy a quedar con los riesgos residuales. Pero es importante porque me lo dice la directiva y porque ya con esto voy a saber diseñar de forma correcta mi máquina. Riesgos residuales típicos que tengo en máquina, derivados de operaciones de manipulación, siempre va a estar de las herramientas con afiladas, en pinchazos y ciselladuras, enganches, arrastres con elementos móviles de trabajo. En un modo 13 de estos de trabajo de funcionamiento, proyecciones van a estar ahí como riesgos residuales, los derivados de energías acumuladas. Si tienen que estar acumuladas, van a seguir estando ahí. El ruido, si es un nivel elevado de ruido, es un riesgo residual. Quemaduras con herramientas y piezas, los derivados de operaciones de mantenimiento. Y por último, yo os quería, y ya termino, mira, hay 59, ya termino con esto, os quería trasladar una serie de dudas comunes. Primero, que nos han llegado aquí a ECM un montón de veces por parte de vosotros. ¿Hay obligación de entregar la evaluación de riesgos al cliente? No, no hay ninguna obligación. La evaluación al cliente, no. La evaluación de riesgos se tiene que entregar a las autoridades competentes, a las autoridades de vigilancia del mercado. Son los únicos que tienen potestad para pedirnos la evaluación de riesgos y generalmente viene de la mano de que haya habido un incidente o un accidente con nuestra máquina. Entonces, es posible que quieran ver si hemos tenido en cuenta esos riesgos en nuestra evaluación de riesgos. Lo que sí, ahora está muy de moda que el cliente contractualmente exija dentro de la documentación de la máquina la evaluación de riesgos. Y está muy de moda que el cliente tenga, según el tipo de cliente, pues tenga sus auditores para ver si la evaluación de riesgos está bien o no está bien hecha y bueno, pues anden ahí tocando un poquito las narices, ¿no? En ese sentido. Pero en principio es un documento nuestro, del fabricante. Otra de las partes que nos han dicho es que yo, como voy a dar solución a todos los peligros que tengo identificados, me salto la parte de cuantificar el riesgo porque es un rollo. ¿Eso está bien? Pues bueno, a ver, si vas a dar solución a todos los peligros,
no pasa nada, pero es que la directiva nos dice que cuantifiquemos, que estimemos y valoremos los riesgos y que está dentro del procedimiento que tenemos que hacer. Luego incumpliríamos con un puntito de directiva y el punto de la norma de la 12.100 que nos dice que hay que hacer. ¿Hay que incluir la evaluación de riesgos en el manual de instrucciones? Manual de instrucciones es una cosa y evaluación de riesgos es otra. Manual de instrucciones ahora nos piden que incluyamos una serie de información que puede venir de la evaluación de riesgos, pero no, son dos documentos que son completamente diferentes. Si hay que hacer la evaluación de riesgos en un idioma concreto, pues os recomiendo que en el vuestro, en el que entendéis, en el del fabricante. O sea, nadie me dice que tenga que ser inglés, francés, chino o alemán, en el que entienda el fabricante. ¿Se debe firmar la evaluación de riesgos? No son evaluaciones de riesgos de puesto de trabajo como en prevención de riesgos laborales. Se trata de una evaluación de riesgos que hace el fabricante. No nos piden que sea personal cualificado, personal que tenga que firmar, personal que se pide que sea... O sea, la lógica y la lógica del sentido común nos dice que la evaluación de riesgos la haga alguien con conocimiento de la máquina, por supuesto, con conocimiento de las tecnologías y con conocimiento de las normas. Pero no nos piden que tenga ninguna cualificación ni que tenga que ser firmada. Esta evaluación de riesgos de máquina. ¿Y cuándo se acaba con el proceso de evaluación de riesgos? Y aquí deciros que es un documento vivo a lo largo de todo el ciclo de vida de la máquina. Es un documento vivo. Muchas veces lo hacemos sobre el papel y sobre plano y no terminamos de contrastar con que lo que se queda en casa del cliente se corresponde a lo que hemos tenido en nuestra evaluación de riesgos. Igual que han generado nuevos peligros en casa del cliente y no los tenemos detectados durante la instalación y montaje, no los tenemos detectados en nuestra propia evaluación de riesgos. O igual nos hemos dejado cosas en casa del cliente que están detectadas en nuestra evaluación de riesgos. Entonces, el proceso de evaluación de riesgos debería terminar cuando ya el cliente tiene la máquina para emplearla según su uso previsto. Ahí es cuando deberíamos determinar el proceso de evaluación de riesgos. Y esto es un poco todo lo que os quería decir. Deciros, no sé si tenéis ahí un chat abierto, pues si queréis dejar preguntas o si hay alguna pregunta o alguna cosa que queréis aclarar, entre tanto deciros, que tenemos 3 jornadas más de webinars. La próxima es este 21 de abril. Os animo a todos a que os apuntéis y yo creo que mi compañera Leire, que está por ahí, pondrá ahora el link para que os podáis apuntar. Ayer mismo se aprobó en el Parlamento Europeo el nuevo reglamento de maquinarias que va a sustituir a la actual directiva de máquinas. Tenemos nuevos requisitos, tenemos tiempo para adaptarnos a ello, pero tenemos nuevos requisitos para volver a colocar un nuevo marcado CE. Entonces os animo a que este 21, que este viernes, de 10 a 11, os apuntéis a conocer en una horita, bueno, pues cuáles son los cambios o los avances que trae este reglamento de maquinaria y cuáles van a ser los nuevos requisitos en cuanto al diseño y construcción de maquinaria. Y luego 16 de mayo y 15 de junio tenemos otros 2 webinars más de acuerdo que van a versar sobre operaciones de mantenimiento, ya os he dicho antes, y el 15 de junio contaremos con un abogado también para bueno, qué pasos seguir en caso de que se genere un accidente. Por otro lado, recordaros bueno, que dentro de todos los servicios de seguridad que os hemos dicho, también tenemos el servicio premium de seguridad, donde de alguna manera somos o hacemos la figura del partner de seguridad de los fabricantes. Tenemos controlado, bueno, pues todos sus expedientes técnicos ante cualquier cambio en la legislación o cualquier cambio en el diseño de las máquinas. Entonces conseguimos que año a año no se quede obsoleto ni se quede atrás todo lo que concierne al expediente técnico de fabricación, ¿de acuerdo? Y por último, pues ya está, no tengo nada más que decir. Si tenéis algún tipo de duda o ha habido algún tipo de pregunta, pues yo encantada de resolver, que sepáis que podéis contar tanto conmigo como con mi compañero Jon Arregui, que también está dentro del área de seguridad. Y vuelvo a decir que os animéis a apuntaros el 21 de abril al webinar sobre el reglamento de maquinaria, donde podremos avanzaros cuáles son los requisitos nuevos que trae este nuevo reglamento. No sé si hay preguntas. No ha entrado ninguna pregunta al chat. No hay nada. Vale, pues si no hay preguntas, esto es todo por hoy y os espero veros a todos el próximo viernes, ¿de acuerdo? Venga, pues un saludo. Hasta luego.